Bienvenidos a un nuevo episodio de Plantea Fisioterapia, el podcast de la fisioterapia madrileña. En esta ocasión queremos hablar de fisioterapia deportiva, queremos hablar de deporte, y para esto tenemos en el programa a dos compañeros de referencia en este ámbito. El doctor Pedro Belón, fisioterapeuta del Real Madrid. Muy buenas. Y el doctor Ignacio Cancela, que Gracias. ejerce como fisioterapeuta en la Federación Española de Karate. Para comenzar, en los estudios que realizamos desde el colegio, vemos habitualmente que un porcentaje bastante alto de compañeras y compañeros se dedican o al menos quieren dedicarse a la fisioterapia deportiva. ¿A qué creéis que responde este interés? Bueno, lo primero, daros las gracias por contar conmigo para estar aquí hoy con vosotros. Y en cuanto a lo que preguntas, ¿por qué se estudia tanto fisioterapia deportiva? Pues yo creo que puede haber varias razones, ¿no? Una de ellas puede ser pues que cada vez tenemos una sociedad que es más consciente de que el deporte es salud, ¿no? Todos queremos estar más fuertes, más ágiles, que tener menos dolor, ¿no? Y al final esto implica que hacemos más deporte, y como hacemos más deporte, pues nos lesionamos más. Y a la vez más lesiones, yo creo que se genera más demanda y se necesitan más fisioterapeutas deportivos, ¿no? Otra razón, pues que en los deportes de competición, yo creo que todos los equipos cada vez son más conscientes de que la figura del fisioterapeuta es fundamental, tanto para la prevención como para el tratamiento de las lesiones, ¿no? Entonces esto también genera que haya mayor demanda y los fisioterapeutas que van saliendo vayan encontrando más trabajo, ¿no? de fisioterapeutas deportivos. Es verdad que con el paso del tiempo estamos sufriendo como un proceso de superespecialización, ¿no? Que ya no solo es la fisioterapia deportiva, ¿no? Que antes siempre todos los que salíamos queríamos ser fisioterapeutas deportivos, y ahora hay más, yo creo que también más demanda de fisioterapia respiratoria, uroginecológica, pediátrica, oncológica, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que eso también responde un poco a tu vivencia personal, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era más joven hacía mucho deporte, hacía deportes de riesgo y me lesionaba mucho. Y aparte de conocer muchos servicios de urgencias, que me hice enfermero, también conocí fisioterapeuta y me hice fisioterapeuta porque me di cuenta que la fisioterapia te ayudaba a volver a hacer deporte en mejores condiciones y más rápido, ¿no? Por curiosidad, ¿qué deporte de riesgo? Solo por Pues saber. mira, me gustaba mucho el esquí, mountain bike y el skate. Y cuanto más me lesionaba era con el skate. Mira, yo llevo un tiempo haciendo parkour, que también podríamos clasificarlo como de riesgo. Por suerte no he conocido muchos centros de urgencia, pero bueno, De momento. de momento. Y en tu... Yo creo que lo ha dicho Pedro todo. Al final, el deporte cada vez más, pues ese culto al cuerpo, es el estar sano, estar fuerte, cada vez se ve más, se vive más. Entonces la fisioterapia ahí tiene mucho que decir para prevenir lesiones y para tratarlas. Además, esta especialización que hay cada vez mayor, pues yo creo que es un añadido, un plus, por lo que la gente lo ve como muy interesante. Igual que hay otra gente que igual se fija más en pues la recuperación de una persona con lesión medular que vuelva a andar, que es súper llamativo, pero es verdad que la fisiodeportiva a veces es como muy visual. Entonces, pues cuando ves a un fisio que pues eso, que está en un equipo grande, que va a una competición grande, que está rodeado de gente muy top, si te gusta el deporte es algo como muy llamativo. O sea, que sí que crees que en parte podría tener que ver con esa posibilidad de acercarte a deportistas de élite, de estar con gente un poco... Sí, no sé si acercarte a la persona, no por interés, digamos, pero bueno, el hecho de, pues yo creo que a cualquier fisio que nos guste el deporte, te dices, joder, pues irte a una Champions, a un Mundial de Fútbol, a algo así, si te gusta el deporte, eso, vamos, te lo firma cualquiera, porque es un evento que has visto yo que sé, que yo he visto en la tele toda mi vida. Es como, pues, unos juegos o ese tipo de cosas. Tiene que ser toda una experiencia y más aún verlo desde dentro. Yo creo que al final cuando os metéis en el deporte un poco ya más de élite hay muchas experiencias muy llamativas. ¿Qué es lo que más os sorprendió al principio al entrar en este mundillo? A mí lo que más me sorprendió es la disciplina que tienen los deportistas de élite, ¿no? Al final tú desde fuera te haces tu idea de cómo viven ellos, pero cuando estás dentro te das cuenta que son chavales que son muy jóvenes y tienen una disciplina fuera de lo común, ¿no? Saben que tienen que trabajar mucho en el gimnasio, que tienen que cumplir con sus entrenamientos, que tienen que comer bien, que tienen que dormir bien. Entonces te llama la atención que chavales tan jóvenes tengan tan claro cómo es el camino para llegar al éxito y que sepan mantenerlo en el tiempo. Eso fue lo que a mí más me llamó la atención. A mí un poco parecido, yo creo. Eso, cuando más me di cuenta fue cuando entré en el centro de alto rendimiento. Entré a trabajar en el centro médico del CAR y ahí se veía gente de todas las disciplinas. Y me llamaba mucho la atención que veías
pues gente de gimnasia, las chicas de gimnasia que van con 14 años y las ves a entrenar a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, luego por la tarde, cuidarse, vete al colea, porque claro, tienen 14 años, tienen que ir a estudiar. Y tenía unos horarios que digo, yo esto no lo aguantaría ni 3 días. O los nadadores, por ejemplo, que nadaban a las 6 de la mañana, no sé cuántos, yo qué sé, 3.000, 4.000, 5.000 metros, para las 8 de la mañana estar en el instituto. Que digo, no me levanto yo a las 6 de la mañana para tirarme a la piscina, a hacer 5.000 metros, ni loco. Y me llamó la atención eso, la capacidad de esfuerzo con 15 años, que pues muchos chavales con 15 años te dirían, ni de coña estoy aquí. Me imagino que al final es un sacrificio personal, grande, importante. Dentro del fútbol sí que es cierto que el fisioterapeuta es como que, no sé, es más habitual, es más típico dentro de los clubes, pero dentro de las artes marciales, sinceramente no sé muy bien cómo está el tema. ¿Desde cuándo se empezó a generalizar un poco más la figura del fisio ahí? Bueno, hay un poco de todo, pero es verdad que con la especialización, con la profesionalización de las artes marciales, del taekwondo, del judo, del karate, sobre todo de todas, con la entrada a los Juegos Olímpicos normalmente, se profesionaliza mucho más. Entonces se empieza a contar con fisioterapeuta, con el médico, con preparador físico, que hasta hace nada he conocido selecciones sin preparador físico o que iba un día a la semana, que eso no es viable en alguien profesional. En cambio, pues ahora con los años yo creo que cada vez todos los deportes, digamos, han tendido a profesionalizarse. Y en los deportes de combate igual. Comentabas ahora algo de los Juegos Olímpicos. Creo que en los de París el karate no es olímpico. ¿Sabes un poquito por qué o...? No se sabe la causa específica. Se suele decir que suelen ser por temas económicos, porque quizás no llamó tanto la atención como se pensaba en Tokio, o porque las organizaciones quieren meter deportes que ahora como que les quieren meter más en auge. Han metido breakdance, han metido otros deportes más urbanos, digamos, que yo no digo que no estén, pero bueno, son deportes que les queda mucho por recorrer. No digas parkour, que si no... No quería, le he visto y digo, voy a decir parkour, pero me voy a callar. No estoy para hablar yo aquí, pero como entrásemos en ese tema, daba para hablar largo y tendido. Y soy el primero que decir que, por ejemplo, el skate en los Juegos de Tokio me pareció muy chulo, porque es un deporte súper visual, muy entretenido. Para verlo me pareció pues muy guay, porque aunque no tengas ni idea, te llama la atención, que es lo que buscas en los Juegos Olímpicos, dar visibilidad a los deportes. Dentro de vuestra carrera hasta este momento, ¿qué tipo de lesiones o qué lesión concreta, si es que hay alguna, creéis que ha sido la más frecuente de aquí hacia atrás? A ver, en la deportiva lo más frecuente son las lesiones musculares. Las lesiones musculares por distensión, ¿no? Y dentro de estas, pues la de los isquiotibiales, el recto femoral, los aductores, el tricesural. Luego es verdad que hay muchos traumatismos por contusión, muchos golpes, que hay veces que generan pues todo tipo de lesiones, ¿no? Como puede ser un bocadillo, esos golpes inducen que haya un esguince. Tendinopatías por sobreuso, pues también se ven bastantes. Y es verdad que en los últimos años se ven más lesiones del ligamento cruzado anterior, que en el fútbol son bastante graves, ¿no? Sí que me ha dado la sensación de que ha habido un aumento casi desde más o menos desde el COVID hacia acá, bastante, de este tipo de lesiones, o por lo menos yo lo he visto más, que igual es cosa mía. Sí, pero yo creo que es algo bastante lo del cruzado ahora. Y en hombres yo creo que también, pero en mujeres sí que se están saliendo ahora estadísticas que son unas estadísticas terribles del aumento de casos. En el caso un poco de artes marciales o del karate es parecido, mucha lesión muscular, tendinopatías por sobreuso. Es verdad que luego hay ciertas lesiones que entiendo que en fútbol también las habrá a largo plazo. En nuestro caso a largo plazo la cadera es claramente la articulación más afectada. Es muy normal encontrarte a maestros de karate, en taekwondo pasa, con prótesis de cadera con 45-50 años. Claro. Porque al final son deportes que necesitan mucha movilidad de cadera, mucho contacto, mucho golpe, y acaban haciendo muchas lesiones degenerativas que con 20-25 les da mucha guerra. Yo me he hartado de tratar caderas, pero bueno, haces prevención y se mantiene. Pero a partir de los 40 ves a gente que entrena mucho que está muy cascada de la cadera. Dentro de este aspecto preventivo que comentas, ¿qué crees que sería lo más importante o lo que podemos hacer principalmente para prevenir? Principalmente, si tengo que decir una, es fuerza, trabajo de fuerza y de movilidad, pero es que movilidad, en nuestro caso en las artes marciales, lo llevan implícito. Ellos se ponen a calentar y empiezan a hacer movilidad como algo natural. Entonces lo llevan muy, muy implícito. Pero si tuviera que decir una, diría fuerza y respetar un poco más el descanso y el control de cargas, que a veces
se nos puede ir la olla un poco. Imagino que muchas veces con los deportistas, aunque comentabas antes que son muy disciplinados, al final cuando haces un deporte y te gusta, casi a veces va a tocar más ayudarles a pisar el freno que empujarles a que hagan, me imagino. Pero bueno, ¿cuál ha sido el momento profesional más complicado, digamos, mirando hacia atrás, que habéis tenido? Pues mira, momentos complicados. En el deporte de alta competición todas las lesiones son un reto, todas, porque siempre el calendario siempre está apretando, luego depende de qué se está jugando el deportista en cuestión, depende también del tejido que se lesiona, ¿no? Porque no es lo mismo que sea una lesión muscular, que se haya roto un ligamento cruzado, etcétera, etcétera. Y bueno, al final, momentos complicados, yo personalmente he tenido en el deporte y fuera del deporte. O sea, yo siempre que me preguntan ¿cuál es lo peor? Digo, bueno, más que lo peor, donde yo lo pasé, digamos que estuve más preocupado fue con un paciente que operó el doctor Guillén, que era un chaval muy joven, era y es un chaval muy joven, un policía de Madrid, que tiene un accidente de moto, se destroza la rodilla, lo operan 13 veces, infecciones, y al final le dicen que le tienen que amputar la pierna, ¿no? Y el chico pues viene al doctor Guillén, el doctor Guillén decide operarlo, y tenemos una reunión con él, y el chico nos cuenta llorando que su vocación es ser policía. Y yo decía, joder, pero si es que este chaval tiene mi edad y mi vocación es fisioterapeuta. Yo si no puedo usar mis manos, no puedo trabajar como fisio, a mí me hundes. Entonces, el entenderlo, todo ese proceso al final todo salió muy bien, ¿no? Se le operó, ahora mismo sigue de policía, está de policía en Madrid y todo fue bien, ¿no? Pero al final yo creo que todas las lesiones que son graves, si tú eres un fisioterapeuta de vocación, te implicas mucho, empatizas mucho y al final eso es una forma de presión. Sí, al final cuando vives con el paciente, si te implicas para lo bueno y te implicas para lo malo. Para lo malo también, claro. Sí, eso me ha pasado. Bueno, con pacientes me ha pasado también. Y en deporte yo creo que alguna vez también. Por ejemplo, yo tuve una chica en la selección, la operaron del cruzado, 9 meses. No sé si fue la primera o la segunda competición. La pega una patada en la rodilla y se vuelve a romper la misma rodilla, la plastia. Entonces, claro, para mí fue un momento de he hecho mal las cosas, las he hecho bien, ha sido mala suerte. Fue un momento de, no desesperación, pero de decir, ¿qué hago yo ahora? La recupero otra vez, que se vaya con otro fisio porque yo ya no tengo confianza en que... Fue como un momento de querer saber si era mi culpa. Lógicamente luego lo piensas en frío y no es siempre tu culpa. Si le han pegado una patada en la rodilla... Sí, que al final es incontrolable, pero... No sabes si es una autocrítica o es o que te exiges demasiado a veces. No, fíjate que yo lo interpreto como que tú llegas a entender lo que está sintiendo el deportista o el paciente, ¿no? Claro. Y tú, como lo entiendes tanto, pues lo sientes como él, ¿no? Ni tú eres el deportista, ni tú te has roto el cruzado, pero lo sientes como él. Porque y llevas 9 meses con el deportista, claro, todos los días. Entonces al final ya has hecho como un vínculo. Es que muchas veces los cruzados te dan para hacerte amigo de alguien. El que empieza siendo un paciente con un cruzado suele acabar siendo tu amigo. Sí, es verdad. O tu enemigo, depende de cómo te portes con él. Hombre, al final es mucho tiempo y yo creo que tenemos una posición privilegiada por estar tan cerca de los jugadores o de los deportistas, hablando del deporte, o de los pacientes en general. Sí. A veces yo creo que se plantea como que hay mucha diferencia entre los deportistas o los deportistas de élite, digamos, y la persona de a pie de calle o el público general, digamos, una persona normal que puede ir a fisioterapia, digamos, entre ese deportista profesional y esa persona o sedentaria o deportista de fin de semana. ¿Vosotros creéis que hay tantas diferencias o son más parecidos de lo que se piensa desde fuera? Yo creo que todos somos humanos. Todos somos humanos, todos somos personas y cada uno con nuestro contexto y nuestras vivencias. Y es verdad que si tú lo piensas, el deportista de élite se dedica a hacer su deporte. Y como decíamos antes, pues tiene una disciplina muy exigente y por tanto cuando se lesiona es que emplea todo su tiempo en recuperarse. Pone a su disposición todos los medios que tenga, su tiempo, bueno, si lo puedes tratar 3 veces al día, lo tienes que tratar 3 veces al día. Y al final la gente te dice, ¿por qué se recuperan más rápido los deportistas de élite? A ver, es verdad que seguramente ellos tengan algo en su genética que no tenemos nosotros. Por eso nosotros estamos sentados aquí y ellos están jugando, ¿no? Pero es verdad que también es que ponen todo su tiempo a la disposición de recuperar su lesión. Y si tienen que tratarse 10 horas al día, se tratan 10 horas al día, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes profesiones y yo creo que es verdad que genéticamente tendrán alguna diferencia
que no tenemos nosotros, ¿no? A nivel propioceptivo y bueno, a otros niveles, ¿no? Sí, o sea que tendrán alguna diferencia mínima, pero sobre todo la mayor diferencia es el contexto, podríamos decir, Claro. lo que hay alrededor, digamos. Claro. Hombre, que quizás parten de una capacidad física más alta que la media. Sí, a ver, si Aunque son se lesionen, deportistas de claro. élite, claro. Y luego yo algo que intento hacer ver, por ejemplo, este año a mis alumnos, yo doy clase de fisiodeportiva este año de grado, y les hacía ver en una clase, yo les pregunté, ¿por qué vuelven antes con un cruzado, con una tendinopatía, por qué vuelve antes un profesional que un amateur? Y me decían pues lo típico, porque les tratan mogollón de horas, porque tienen máquinas de no sé qué, porque le ponen no sé cuál. Y yo les decía, vale, sí, pero también porque hay una balanza. Yo con un paciente de mi clínica amateur, la balanza entre riesgo-beneficio no es igual. Entonces, Claro, no. yo no quiero que vuelvas, si tienes un cruzado con 6 meses a jugar la pachanga de tu barrio o el pádel, porque no merece la pena. Pero en cambio, si cobras no sé cuántos millones o tienes que clasificarte a un mundial, pues igual el mes que viene tienes que competir aunque estés en tu 7º mes de un cruzado. Entonces yo creo que ahí la balanza de riesgo-beneficio cambia mucho. Claro. Yo he trabajado con algún equipo de fútbol, obviamente no se puede comparar, pero sí que he estado un poco alguna vez en esa tesitura de decir, este chaval se ha lesionado un lunes, tiene que jugar el sábado y tiene que jugar el Sí o sábado. sí. De haz lo que sea, porque aunque juegue cojo, tiene que jugar. Y a veces yo creo que en el deporte también eso entra en juego y desde fuera no se ve. La gente dice, no, se ha recuperado porque ya está jugando. Probablemente alguna vez hay alguno que haya tenido que entrar a medias. Sí, Pero o bueno, has vendado, le ha infiltrado el médico, tiene 20.000 cosas, has rezado un par de padres nuestros antes del partido para que no pase nada. Has hecho de todo. Probablemente alguna vez suceda, pero bueno, es una decisión estratégica y al final eso en el deporte pasa. Sí. Los grandes clubes deportivos, al final, en general, no solamente en fútbol, sí que tienen una buena estructura de fisioterapeutas, generalmente, pero los clubes más pequeños muchas veces no. ¿Cómo creéis que podríamos convencer a estos clubes deportivos más de un menor tamaño, digamos, de la necesidad o de los beneficios que podría darles el tener ahí un fisioterapeuta? Yo creo que más que convencerlos es que al final la progresión es la que es y va a ser la que es. Es decir, al final cada día está más claro que la fisioterapia es imprescindible en el deporte de competición, sea del nivel que sea, ¿no? Entonces al final los propios pacientes son los que van a demandar que el dinero se invierta en una cosa antes que en otra, ¿no? Entonces, por convencer, yo creo que más que nada hay que seguir haciendo las cosas bien, pues como estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos, digamos que muy equidistantes entre la investigación y la práctica clínica, ¿no? Todos trabajamos mucho en clínica, pero también nos gusta hacer algo de investigación, nos gusta hacer docencia, nos gusta recibir docencia. Entonces, al final, yo creo que al final se está profesionalizando cada vez más nuestro trabajo diario y esto al final es una cosa que se va a ver clara, ¿no? ¿En qué invierto el dinero? ¿En una cosa o en una necesidad? Pues yo creo que se va a invertir en una necesidad, ¿no? Sí, al final es una... No sé cómo decirlo, es como mostrar... Los datos están ahí, que decir, si inviertes en fisioterapia, si inviertes en este tipo, en un profesional así, inviertes en prevención de lesiones. Y si previenes lesiones, igual te ahorras un poquito problemas durante una temporada. Entonces yo creo que eso cada vez más se ve. Antes en los clubes, yo por ejemplo, he estado en segunda B un año con un equipo y costaba la vida que te pusieran poder trabajar alguna hora más. Venga, págame un poco más y he hecho unas orillas más. Hasta que, claro, hasta quién lo demandaba, los jugadores, porque sabían que les venía bien. Claro. Y había que apretar al club un poquito para tener algo, porque no te daba tiempo a verles por 1000 razones. Encima, claro, pues en segunda vez al final los medios son los que son y cambia mucho la cosa, algo más profesional. Pero es que muchas veces el propio deportista lo va a demandar, luego ya depende de las capacidades económicas de cada club o lo que sea. Sí, obviamente al final cada cual va a tener sus recursos, pero creo que más o menos lo que saco en claro de lo que habéis dicho es que principalmente estamos demostrando que lo que hacemos tiene efectos y que la fisioterapia es una inversión más que un gasto. Sí. Entonces, esperemos que de aquí en adelante vaya más o menos por donde habéis comentado. Pedro, sabemos que tu recorrido ha sido largo hasta llegar a la alta competición. ¿Qué situación recuerdas de antes de llegar a donde estás ahora, digamos, que haya sido complicada por falta de medios, digamos, antes? Por falta de medios para trabajar, te refieres, ¿no? Sí, o sea, al final yo creo que es una realidad que cuando estamos, pues, lo dicho, en esas situaciones de clubes pequeños o de otra situación, no tienes
todos los medios que te gustaría disponer, ya sea tiempo, ya sea material, ya sea espacio. Yo creo que cuando más lo notas es cuando estás recién acabado, cuando acabas de terminar la carrera, que bueno, al principio te buscas un poco la vida para hacer tus cosas por tu cuenta, tienes contratos más precarios, estás en sitios Pero todo eso te enseña al final a usar el razonamiento clínico y el razonamiento terapéutico, ¿no? Al final dispones de, a lo mejor en un sitio más fuerte tienes 20 herramientas y en un sitio más precario tienes 2 herramientas. Lo bonito de la fisioterapia es que los fisioterapeutas sabemos cómo usar esas 2 herramientas para sacar adelante al paciente, ¿no? Entonces, quizá la falta de medios sea más pues una persona que tiene que salir de su casa, buscarse la vida en pues, por ejemplo, Madrid, ¿no? Que es una gran ciudad, viene aquí, no conoce a nadie, tienes que buscarte un trabajo, tienes que pagar tu piso, eso yo creo que es lo más difícil, pero también lo que más te enseña, ¿no? Porque al final, como tú tienes que esforzarte mucho para conseguir algo, cuando vas consiguiendo tus objetivos poco a poco, también te alegra mucho de haber tenido esa falta de medios, ¿no? Y también cuando llegas a un sitio con más medios, el haber tenido una falta de medios te enseña mucho a poder trabajar mejor cuando tienes más medios, ¿no? Lo valoras. Sí, lo valoras mucho. Claro. Y en tu caso, Nacho, ¿cómo ha sido la experiencia de los Juegos Olímpicos en los que has participado? Pues cuando la gente me pregunta, yo siempre digo que es la mejor experiencia profesional que he tenido. Porque dices, bueno, tampoco lo piensas en frío y dices, tampoco será para tanto, pero fue un momento muy especial. Luego te das cuenta, incluso la gente de fuera, pues que cuando estaba ahí en Tokio, te llama la gente, me llamaba, yo soy de un pueblo de Burgos, me llamaba el de la cadena SER de mi pueblo, oye, grábame, mándame un vídeo, hazte una foto, no sé qué. Digo, joder, voy a ser la cadena SER de mi pueblo, esto es la leche. Pero bueno, al final fue una vivencia increíble. Te bajas a desayunar en la Villa Olímpica, estás ahí desayunando y pasa, yo qué sé, Luka Doncic, pasa Gasol, pasa Rafa Nadal y estás todo comiéndote unos cereales diciendo, joder. Y como si nada, ¿no? Intentas no hacerte fotos con todo el mundo porque vas a parecer un loco. Pero sí, fue una experiencia. Además tuve la suerte de ir con 2 deportistas y sacar un oro y una plata. Entonces, qué decir, tengo compañeros que han ido y no han sacado nada, han vivido la experiencia, pero para mí encima fue algo como... Fue un cúmulo de emociones brutal. Imagino que lo más habitual, salvo que vayas con alguien que sabes que 100%, claro, lo más habitual es no llevarte mucho. Claro. Dentro de esa experiencia, imagino que al final, pues, son los fisioterapeutas en general, somos una pieza clave, pero ¿tuviste que tuviéramos suficiente presencia? ¿La situación era mejor con los de España, digamos, con nuestra selección, que con el resto de...? ¿Qué otros países y eso? Sí. Bueno, como todo, yo creo que hay países que están por delante en inversión. En los juegos no recuerdo bueno, si se ve, yo qué sé, Estados Unidos, les ves y es otra cosa, el dinero que invierten en deporte. Pero bueno, te comparas con otros países que están peor y dices, bueno, no estamos tan mal. Yo a veces hablo con otros compañeros fisios de otros equipos, con el francés me llevo muy bien, con otros compañeros, y por ejemplo los franceses van 2 fisios a todas las competiciones. Y yo voy solo para muchos a veces. Entonces, eso a veces dices, joder, un poquito de ayuda, un poquito más, podría trabajar mejor, más tranquilo, de más calidad. Pero bueno, yo creo que es como todo. Hay cosas mejores y cosas peores, pero estamos en una situación que yo creo que cada vez va mejorando más. Sí. Nuestro posicionamiento como aún fisioterapeutas. Así, yo creo que si nuestra posición mejorase, el beneficiado, más que ser nosotros, iba a ser el deporte español y el deportista español, claro, al final. Claro. Perfecto. ¿Qué recomendaciones daríais a los deportistas más amateur? ¿Qué fallos creéis que son los que habitualmente cometen o qué creéis que podrían mejorar? Cara, sobre todo, prevención de lesiones, dolores, este tipo de cosas. Bueno, yo así en general, en líneas generales, diría pues eso, que cuiden alimentación, que es muy importante, que cuiden las horas de descanso y que cuiden mucho las cargas a las que se someten. Porque si tú estás 3 semanas sentado en una oficina y ahora te apuntas a un campeonato de pádel, es muy posible que te haga una lesión muscular o que te rompa un tendón de Aquiles. Entonces, al final, eso, que hay que adaptarse progresivamente a la carga porque los tejidos lo necesitan, que hay que hacer movilidad articular y, como decía Nacho, que hay que trabajar la fuerza. Que no tienes tiempo, pues por lo menos hacer una rutina de activación muscular antes de empezar el deporte, pues... O que no les gusta. Que es muy necesario. Porque anda que no hay pacientes. No, a mí me gusta correr. Y corre 6 días a la semana y dices, pero corre 4 y vete 2 días al gimnasio. Porque además vas a correr más rápido probablemente y mejor. Y no, correr o cualquier deporte, que a la gente no le gusta los hierros normalmente.
Pero yo creo que es por falta de práctica, ¿no? Porque al final cuando están un tiempo haciéndolo hay algunos que se enganchan y ya no quieren otra cosa, ¿no? Porque saben que les viene bien, se notan mejor. Claro. Lo que pasa es que es verdad que entiendo que pues eso, falta de práctica, de cultura, de ir al gimnasio, de hacer un poco más de prevención en alguien amateur, que es lo que cuesta muchas veces convencerle de que hagan ese tipo de cosas. Nuestro colegio está organizando para el próximo octubre un congreso en torno al dolor y es una realidad que probablemente ambos conoceréis muy bien. Nacho, ¿crees que es posible ser deportista de élite y no terminar con problemas de salud, de dolor y demás por la exigencia a la que se someten? ¿Durante la práctica deportiva o digamos después cuando se retiran? Pues ya que me das o las dos cosas. Cancha, ambas. Ambas. Pues ambas no lo sé. A ver, durante la práctica deportiva, cuando digo a veces no, los deportistas pueden competir sin dolor. Bueno, a ver, pueden, pero lo normal es que cierto grado de molestia puedan tener. Lógicamente hay que vigilar. Si es una molestia, tienes que educarles. Si es una molestia que digas, son agujetas de hace 2 días o te has llevado un golpe hace 3 días y tienes un poco molesto, se tiene que autogestionar muchas veces. Tenemos que intentar que lo hagan. Entonces yo creo que eso no es muy problemático, porque sabes que son cosas que se te van a quitar y es importante que lo sepa. Oye, esto es un golpe, sé que mañana o pasado se me ha quitado. Para también evitar que te estén a veces exigiendo muchas veces cosas que no necesitan. Otra cosa es el deportista que vive con dolor por una lesión o por un problema. Los hay y viven con ello, pero bueno, sí que intentar atajarlo, pero es muy difícil a veces, porque no paran, o porque no puedes, porque es una lesión de sobreuso que hasta que no paren no se le va a quitar. Y hay que tener en cuenta también que cada caso será un mundo, cada deportista es un mundo y generalizar ahí es muy complicado. Es difícil. Claro. Sí, Habéis comentado antes que los dos tenéis una carrera también en la parte de docencia y de investigación. ¿Qué es lo que os lleva después de ser profesionales de éxito, digamos, en el deporte a este terreno? ¿Qué es lo que más os satisface o lo que más disfrutáis de la docencia y de la investigación? Hombre, yo creo que la docencia a mí personalmente me gusta porque sigo aprendiendo. Al final yo creo que la fisioterapia, pues igual que en todas las ramas sanitarias, está en constante evolución y al final la docencia es una forma de actualizarte. Al final el doctor Guillén, yo trabajé mucho con él allí en la clínica Centro, tuvimos muchos años juntos y él siempre decía, el que cada día no es mejor, pronto dejará de ser bueno. Y tú veías a este hombre que con los años que lleva en la carrera y lo famoso que es, él seguía estudiando, yendo a congresos y tal. Entonces al final la docencia es como una forma de obligarte a actualizarte, obligarte a eso que estudias, ponerlo en práctica y luego saber contarlo, ¿no? Y es bonito porque una vez que tú llegas a eso, llegas a clase y sabes contarlo bien y ves que los alumnos lo hacen tan bien, te satisface mucho, ¿no? Y la investigación, pues como decíamos antes, yo creo que es algo que hemos demostrado que es fundamental, ¿no? Y cada vez somos más los fisioterapeutas que hacemos el doctorado, que publicamos artículos y esto al final habla mejor de nosotros y hacemos mejor fisioterapia. Me ha gustado la frase, ¿eh? Me la voy a apuntar. Sí, es chula, chula. Sí. Además, lo estaba pensando ahora cuando lo decías, siempre me llama la atención del doctor Guillén. Yo lo he visto mucho en los congresos que organiza el Comité Olímpico, de jornadas médicas para los fisios y médicos de las federaciones. Ha ido muchas veces y yo siempre que le veo, pues flipo. Digo, ¿y este hombre? Y sigue viniendo y le encanta exponer. Digo, ¿y este hombre? Pues sí, yo qué sé, debería pasar de esto. Si ya es alguien con ese renombre, debería pasar de este tipo de cosas. Y al revés, viene, le encanta, explica. Luego le preguntas algo un poco aparte cuando acabó la ponencia y te contesta. Me parece alguien como muy en ese sentido, pues increíble. Y con la que siga con esa energía. Y la ilusión, a mí lo que me llama más la atención de él es la ilusión de como si fuera el primer día que está trabajando, ¿no? Esa ilusión de cuando tú llegas a un sitio nuevo, lo quieres hacer todo muy bien. Sí. Dice, este hombre sigue con esa energía, esa ilusión de hacer las cosas bien, ¿no? Pero es un poco lo que nos tenemos que también, pues lo que hablabas tú de la docencia, la investigación, al final es un poco a lo que intentamos tender a, bueno, tenemos nuestra parte clínica, pero intentar seguir con la docencia, actualizarte, seguir actualizándote para ser mejor con el paciente al final, no es para ser mejor docente también, lógicamente, pero para que tus pacientes, es decir, para ser mejor fisioterapeuta en el fondo. Eso es. Claro, igual la investigación, eso ya depende un poco más de la curiosidad de cada uno, de las posibilidades, porque si trabajas muchas horas en una clínica es difícil hacer investigación y incluso se hace, que es lo increíble. Pero bueno, es verdad que yo creo que cada vez la fisioterapia está más dentro de la ciencia como tal, de las universidades, que es lo que mueve el grueso de la investigación al final, y yo creo que eso es importante porque cada vez hay más fisioterapeutas
solo investigadores, que puedan hacer investigaciones muy potentes, que puedan pues, generar mucho más conocimiento y posicionar mejor a la fisioterapia. Para no seguir siendo alguien que, bueno, investigan, pero que no sean investigaciones, no quiero llamarlas regulares, sino que no sean de mucho calado. En cambio, cuando tienes investigadores que solo se dedican a eso, puedes conseguir mucha más presencia, digamos, tanto investigadora como incluso institucional a través de ello. Estamos hablando bastante de esa evolución, lo hemos dicho bastantes veces a lo largo de esta pequeña charla, la evolución que estamos teniendo como profesión y demás, la mejora que estamos teniendo. Claro, al final va a ir viniendo gente detrás, van a ir viniendo nuevas generaciones. ¿Qué recomendaciones les haríais a estas próximas generaciones de fisioterapeutas? Bueno, yo fundamentalmente les diría que sean buenas personas, ¿no? Al final, el ser fisioterapeuta es ser buena persona. Si tú no te preocupas por los demás, a ti te da igual que un paciente vaya peor o te llama preocupado y tú no quieres estar ahí, es mejor que te dediques a otra profesión. Al final, esto es así, ¿no? Y también es verdad que es una profesión pues que es dura, ¿no? Tú tienes que trabajar muchas horas físicamente, tienes que estudiar, hay veces que acabas reventado. Entonces, hay que tener claro que es una profesión muy bonita, pero que es una profesión de vocación, ¿no? Entonces yo como para todo, ¿no? Como los deportistas que tienen su mantra de no hay dolor y tengo que seguir y tal, ¿no? Yo creo que también tenemos que tener nuestras cosas claras. Yo uso mucho un decálogo, ¿no? Como soy enfermero, cuando tú atiendes a un paciente politraumatizado, tienes que hacer un ABCD, ¿no? Ese es el decálogo, donde la A es la vía aérea, la B la respiración, la C la circulación, la D el estado neurológico y la E la exposición, ¿no? Pues yo tengo mi decálogo también, ¿no? También tengo mi ABCDE y es que en la A tienes que tener una actitud positiva y una actitud constructiva y sobre todo no perder esa ilusión que decíamos del doctor Guillén, ¿no? En la B voy a decir la vocación, que sé que es con V, pero viene al caso y es vocación. Tienes que saber que la mayoría de parte de tu tiempo la vas a emplear en ayudar a los demás. Si esto no te gusta, mejor no te hagas fisioterapeuta. Pero a cambio no vas a recibir mucho dinero, no vas a recibir mucha fama, pero sí vas a recibir esa sonrisa agradecida de una persona a la que has ayudado, ¿no? Y satisfacción, imagino. Eso es. Si eso te satisface, adelante. Si te da igual, mejor no, ¿no? Luego, en la C yo diría la comunicación, pues que tenemos que ser positivos, porque en nuestra palabra hay mucha fuerza. Si viene un paciente que se ha roto el cruzado y tú le dices, ¡wow! ¡Qué desastre! ¡Qué no sé qué! Sin embargo, si tú lo enfocas de otra manera, no te preocupes, que esto va a salir muy bien, esto está más que estudiado, estos son los pasos, tú se lo explicas, le das tranquilidad, ahí empieza el proceso de curación. Entonces, ya que tienes ese poder, úsalo bien, ¿no? Sé positivo en la comunicación con el paciente, ¿no? En la D, capacidad de tomar decisión. Hay que tomar decisiones. No puedes estar dudando delante de un paciente qué tiene, qué no tiene, qué le hago, qué no le hago. Igual que no puedes estar dudando si tú estás en un puesto de trabajo y no estás contento, vete a hablar con el jefe, díselo y vete a otro sitio. O si tú no estás contento con la actitud de un paciente, habla con él. Es decir, tenemos que tener esos 10 segundos de coraje irracional para decir lo que pensamos, para que las cosas fluyan. Muchas veces, por no desagradar, pues te callas, no dices, error. Hay que decir las cosas. Y además, como tú estás seguro, pues dilo y sigue adelante, ¿no? Y en la E, el trabajo en equipo. Porque para ser fisioterapeuta tienes que saber trabajar en equipo. Y muchas veces le cuento a los chicos cuando voy a las clases, le hago un símil de un equipo de fútbol, ¿no? Donde estamos médicos, fisioterapeutas, podólogos, nutricionistas, preparadores físicos, psicólogos, los jugadores, bueno, mucha gente que trabaja en equipo. Le hago un símil con los box de Fórmula 1, ¿no? Cómo llega ese coche y en 30 segundos le cambian las ruedas, le dan un pincho de tortilla al tío, lo que haga falta, ¿no? Y todo en 30 segundos y sale el tío con el coche nuevo. Imagina un tío solo, eso no lo puede hacer. Entonces, si tú quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. Pues, solo, pues bueno, puedes hacer cosas, pero nunca va a llegar tan lejos como yendo en equipo. Total. Yo después del decálogo de Pedro ya se me ha ido lo que iba a decir, pero básicamente... Claro, es que la chapa lo has ídolo. planteado muy bien, es que... Pero básicamente, y lo has comentado, creo que es algo importante la comunicación. Lógicamente alguien que sale de la carrera tiene que trabajar para coger práctica clínica, tiene que estudiar, bueno, antes siempre tienes que estudiar más cosas para especializarte un poco en algo, pero sobre todo, y es una asignatura pendiente nuestra, yo creo, es mejorar nuestras habilidades con el paciente, de comunicación, de, no sé si en la anamnesis, al valorar al paciente, al enfrentarte en el buen sentido, al enfrentarte a un paciente,
creo que en parte tenemos que mejorar esas habilidades de comunicación para sacar la información, para darle información, que a veces nos quedamos cortos, que a veces es, venga, túmate la camilla, y le damos poca información. Entonces yo creo que esa C de comunicación creo que es la más, para mí creo que ahora mismo la más importante, o la que más tenemos que mejorar probablemente. Genial. Hablo en mi lugar y creo que también en el lugar de todos los que estén escuchando esto, que ha sido un placer teneros aquí a los dos hoy con nosotros. Igualmente. Y muchas gracias a los que nos estéis viendo o escuchando. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao.